Durante casi 2 décadas, César Millán construyó una de las marcas personales más reconocibles de la televisión en torno a una sola idea: la calma absoluta. Para millones de espectadores, él era el hombre que podía entrar en una habitación llena de perros, que ladraban, se abalanzaban e incontrolables, y restablecía el orden sin levantar la voz. Su confianza parecía natural, su compostura inquebrantable, y su sola presencia se convirtió en parte de la leyenda que lo rodeaba. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente mantenida, había una realidad que pocas personas jamás imaginaron: un hombre que cargaba con presiones y luchas privadas que ni siquiera él siempre podía controlar. Durante años el público creyó saber exactamente quién era César Millán, porque la versión televisiva de su vida parecía casi perfecta. Fue presentado como alguien que entendía el caos mejor que nadie, alguien capaz de calmar el miedo, la agresión y el pánico con nada más que paciencia, postura y tranquila confianza. Pero a medida que pasó el tiempo, la distancia entre la persona pública y el hombre privado se volvió cada vez más difícil de ignorar. Ahora, a sus 56 años, César ha reconocido abiertamente partes de su vida que habrían amenazado la reputación que pasó décadas construyendo si hubieran salido a la luz antes. La pregunta ya no es si César Millán cambió el mundo del adiestramiento canino, porque pocos cuestionarían el enorme impacto que tuvo en millones de dueños de mascotas en todo el mundo. La verdadera pregunta es: ¿qué sucedió detrás de las cámaras, mientras el público lo veía enseñar confianza, disciplina y equilibrio emocional a todos los demás? ¿Por qué pasaron casi 20 años antes de que finalmente hablara abiertamente sobre las batallas personales escondidas bajo ese exterior tranquilo? ¿Y cómo es posible que un hombre célebre por ayudar a otros pierda el control de su propia imagen cuidadosamente construida? Únase a nosotros mientras descubrimos lo que finalmente admitió César Millán y exploramos el extraordinario ascenso, las dolorosas controversias y las luchas profundamente personales detrás de uno de los rostros más reconocibles de la televisión. Mucho antes de ser conocido como el encantador de perros, César Millán era simplemente un joven inmigrante que perseguía un sueño imposible. Con apenas 13 años llegó a Estados Unidos con poco más de $100 en el bolsillo y una determinación inquebrantable de construir un futuro mejor. Casi no hablaba inglés, no tenía conexiones establecidas y no poseía ninguna de las ventajas que suelen acompañar al éxito. Todo lo que eventualmente lograría tenía que ganárselo desde cero. Esas primeras semanas en Estados Unidos estuvieron muy alejadas de la vida glamorosa que millones más tarde asociarían con él. Sin un lugar permanente donde quedarse, César pasó las noches durmiendo debajo de los pasos elevados de las autopistas en San Diego, sin saber qué le depararía el día siguiente. Cada mañana se convirtió en otra búsqueda de trabajo temporal, otra oportunidad de sobrevivir el tiempo suficiente para seguir persiguiendo sus ambiciones. Mirando hacia atrás, es notable considerar que el hombre que algún día inspiraría a audiencias de todo el mundo comenzó su viaje por Estados Unidos con poco más que esperanza y perseverancia. Con el tiempo, esa perseverancia lo llevó hacia los animales que había amado desde la infancia, después de encontrar pequeños trabajos para mantenerse. César gradualmente se dirigió a Los Ángeles, donde comenzó a pasear perros simplemente porque estar cerca de ellos importaba más que ganar dinero. En muchos casos ofreció sus servicios de forma gratuita, creyendo que cada interacción le ayudaba a comprender mejor el comportamiento canino. Lo que a otros les parecía trabajo no remunerado, era en su opinión una educación que ninguna aula podría proporcionar jamás. En lugar de quedarse satisfecho con las pequeñas oportunidades, César transformó constantemente esos humildes comienzos en algo mucho más grande. A través de un trabajo incansable, innumerables referencias y crecientes recomendaciones de boca en boca, estableció lo que eventualmente se convirtió en la Academia Canina Pacific Point a principios de la década de 2000.
Los dueños de perros frustrados por mascotas agresivas, ansiosas o aparentemente imposibles, comenzaron a buscarlo intrigados por métodos que parecían notablemente efectivos, a pesar de que carecía de credenciales académicas formales. Su reputación se extendió silenciosamente al principio y luego rápidamente por todo Los Ángeles. Solo 14 años después de llegar a Estados Unidos, casi sin nada, César recibió la oportunidad que cambió su vida para siempre. National Geographic reconoció la creciente fascinación que rodeaba su trabajo y le ofreció su propia serie de televisión. Para alguien que alguna vez había dormido bajo las carreteras y luchado simplemente por sobrevivir, la idea de convertirse en la estrella de un programa de televisión internacional debía parecer casi inimaginable. Sin embargo, esa oportunidad lo transformaría en una de las figuras más reconocibles de la televisión moderna. Dog Whisperer, con César Millán, rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional y finalmente se transmitió en más de 80 países alrededor del mundo. Millones de espectadores vieron cada semana cómo el inmigrante autodidacta rehabilitaba tranquilamente perros que los dueños creían que no podían salvar. Sin una certificación formal de una institución de capacitación tradicional, César construyó una de las carreras más influyentes en la industria de las mascotas a través de la experiencia, la observación y la confianza en sus propios métodos. Su notable viaje se convirtió en un poderoso símbolo de perseverancia y reinvención. En el centro de la filosofía de César había un mensaje que repetía con tanta coherencia que se volvió inseparable de su identidad. Según él, las relaciones exitosas con los perros requerían 3 cosas en un orden específico: ejercicio primero, disciplina segundo y afecto tercero. Sostuvo que muchos problemas de conducta no comenzaban con los animales en sí, sino con los dueños que no establecían reglas claras, límites saludables y un liderazgo consistente. El concepto era lo suficientemente simple como para que lo entendieran millones de espectadores, y esa simplicidad se convirtió en una de las principales razones de la enorme popularidad del programa. Semana tras semana, el público vio cómo se desarrollaban transformaciones dramáticas ante sus ojos. Los perros que habían aterrorizado a familias enteras, atacado a otros animales, o ignorado por completo a todos los entrenadores anteriores, de repente parecían más tranquilos después de pasar tiempo con César. Esos extraordinarios momentos televisivos convencieron a innumerables espectadores de que estaban presenciando algo genuinamente extraordinario. Entendieran completamente las técnicas o no creían que estaban observando a alguien que poseía una habilidad casi sobrenatural para comunicarse con los animales. A medida que su popularidad explotó, César se expandió mucho más allá de un solo programa de televisión. Se convirtió en un autor de bestsellers y compartió su filosofía a través de libros que llegaron a lectores de todo el mundo. Otras series de televisión incluidas Leader of the Pack y César 911 fortalecieron aún más su posición como rostro de la rehabilitación canina moderna. Su influencia se extendió a eventos en vivo, programas educativos e innumerables apariciones en los medios que reforzaron su reputación como el experto en comportamiento canino más famoso del mundo. Uno de sus logros de los que más se enorgullece fue la creación de un amplio centro de psicología canina, de 43 acres en Santa Clarita, California. Las instalaciones sirvieron como entorno de formación profesional y como poderoso símbolo de cuán dramáticamente había cambiado su vida desde aquellos difíciles primeros días en Estados Unidos. Los visitantes vieron una próspera operación dedicada a la rehabilitación canina, mientras que César vio pruebas de que la perseverancia puede transformar completamente el futuro de una persona. Cada edificio, cada campo de formación y cada historia de éxito representó un capítulo más en un viaje extraordinario. Desde todos los puntos de vista externos, César Millán había construido algo notablemente estable. Su reputación se basaba en la calma, el control emocional y la confianza inquebrantable.
Millones de hogares confiaron en él porque parecía encarnar las mismas cualidades que animaba a otros a desarrollar. Al verlo por televisión, parecía casi imposible imaginarlo perdiendo el control bajo cualquier circunstancia. Su influencia finalmente se extendió mucho más allá del mundo de los perros. César se convirtió en una figura reconocible en toda la cultura popular, apareciendo en importantes programas de entrevistas e inspirando innumerables referencias en la televisión y la comedia. Programas como South Park, Saturday Night Live, Jeopardy, The Colbert Report, The Today Show, The View, The Daily Show y The Tonight Show reconocieron su creciente presencia cultural de una forma u otra. Para alguien que alguna vez había luchado simplemente por sobrevivir, la transformación rayaba en lo increíble. Sin embargo, mientras el público celebraba su notable éxito, otra historia se desarrollaba silenciosamente bajo la superficie. La misma imagen tranquila que había construido su imperio comenzaba a enfrentar serios desafíos desde múltiples direcciones. Los críticos cuestionaron cada vez más no solo sus métodos, sino también los fundamentos científicos que los sustentaban. Gradualmente, la conversación en torno a César pasó de la simple admiración al intenso debate profesional. César resumía frecuentemente su filosofía con una frase que se convirtió en una de sus marcas personales. Yo rehabilito perros, entreno personas. Sostuvo que muchos problemas de conducta se desarrollaron porque los dueños no establecieron reglas límites y limitaciones consistentes para sus mascotas. Según él, corregir el comportamiento humano a menudo importaba incluso más que corregir el comportamiento canino. Si bien innumerables fanáticos aceptaron ese mensaje, otros creyeron que los métodos utilizados para lograr esos resultados merecían un escrutinio mucho mayor. Gran parte de la controversia se centró en lo que se conoció como teoría de la dominancia. Este enfoque sugirió que los perros organizan naturalmente las relaciones a través de jerarquías sociales y por lo tanto requieren un líder humano seguro que ocupe la posición más alta dentro de esa estructura. Para reforzar ese liderazgo, César a veces demostró técnicas de corrección física que incluían toques firmes, golpecitos con los dedos giros, alfa, que inmovilizaban temporalmente a los perros en el suelo, y en determinadas situaciones, collares electrónicos de adiestramiento. Los partidarios consideraron que estos métodos eran eficaces. Los críticos los consideraron cada vez más obsoletos. Los conductistas animales profesionales comenzaron a desafiar esas técnicas casi tan pronto como Dog Whisperer alcanzó una gran popularidad. En 2006, la Sociedad Veterinaria Estadounidense de Comportamiento Animal publicó una influyente declaración de posición advirtiendo contra los métodos de entrenamiento de confrontación similares a muchos demostrados en el programa de César. Su preocupación no era meramente filosófica, sino científica, argumentando que investigaciones más recientes sugerían que tales enfoques podrían aumentar el miedo y la agresión, en lugar de reducirlos. De repente César se encontró en el centro de una creciente disputa dentro de la comunidad del comportamiento animal. Las críticas se volvieron cada vez más directas con el tiempo. Según se informa, los miembros de la organización veterinaria recomendaron que los veterinarios evitaran derivar clientes a entrenadores, cuyos métodos dependieran principalmente de filosofías basadas en la dominancia, y comentarios posteriores indicaron que el trabajo de César había sido un factor importante en esas recomendaciones. El respetado autor Mark Der fue aún más lejos y publicó un artículo de opinión ampliamente discutido en el que criticaba a National Geographic por presentar lo que consideraba una psicología canina obsoleta como una experiencia establecida. Según Der, reducir a cada perro a una única jerarquía de manada ignoraba las enormes diferencias de personalidad, temperamento y estilo de aprendizaje que existen de un animal a otro. Si esos desacuerdos se hubieran limitado a artículos académicos y editoriales de periódicos, César podría haberlos superado con relativa facilidad.
En cambio, pronto siguieron manifestaciones públicas. En 2012, los manifestantes se reunieron frente a uno de sus eventos de conferencias programados en Rochester, Nueva York, objetando su filosofía de entrenamiento e instando al público a rechazar lo que creían que eran métodos dañinos. Según informes, se produjeron manifestaciones similares en otras ciudades, a medida que las críticas seguían extendiéndose más allá de los círculos profesionales al público en general. La controversia se intensificó dramáticamente varios años después, durante un episodio de César 911. El programa incluyó trabajos de rehabilitación que involucraron a un perro con antecedentes de atacar a cerdos, y un cerdo vivo pasó a formar parte del ejercicio de entrenamiento. Durante el rodaje, el perro mordió la oreja del cerdo dejando al asustado animal visiblemente herido ante la cámara. Aunque la secuencia duró solo unos momentos, esas imágenes rápidamente se convirtieron en algunas de las más controvertidas de toda la carrera televisiva de César. La reacción del público fue inmediata y abrumadora. Una petición en change.org, exigiendo la retirada de César de la televisión, recopiló más de 10.000 firmas de espectadores que argumentaron que el cerdo había sido utilizado efectivamente como cebo durante el ejercicio. Los defensores del bienestar animal condenaron el segmento como innecesariamente cruel, mientras que las redes sociales rápidamente amplificaron las críticas en múltiples plataformas. Lo que había comenzado como otro episodio televisivo, rápidamente se convirtió en una controversia internacional. Según se informa, las quejas llegaron a las autoridades policiales y de bienestar animal en el condado de Los Ángeles, lo que llevó a los investigadores a visitar el Centro de Psicología Canina de César, después de recibir numerosos informes de espectadores preocupados. Según versiones públicas, el propio César se encontraba fuera del centro cuando llegaron los investigadores. Los representantes de la cadena sostuvieron que se habían implementado amplias precauciones de seguridad durante el rodaje y enfatizaron que el ejercicio se produjo dentro de un entorno cuidadosamente controlado. Sin embargo, el incidente siguió persiguiendo a César durante años, resurgiendo con frecuencia cada vez que reaparecían debates sobre sus métodos. A medida que se intensificaron las críticas públicas, pronto surgieron desafíos legales. Múltiples demandas colocaron a César bajo un escrutinio adicional, creando otra capa de presión más allá de los desacuerdos profesionales que ya rodean su trabajo. Un caso que se remonta a 2006 involucró denuncias de un productor de televisión que alegaba que un perro había resultado herido mientras estaba en el Centro de Psicología Canina. Años más tarde, otra demanda presentada en 2015 provino de una enfermera que afirmó haber sufrido lesiones graves luego de ser atacada por un pitbull que supuestamente había recibido entrenamiento en las instalaciones de César. En ese momento, la imagen de calma natural que había definido la carrera de César Millán estaba siendo puesta a prueba más severamente que nunca. El hombre que había pasado décadas enseñando a otros cómo mantener la compostura bajo presión, ahora se encontró enfrentando críticas de científicos, protestas de activistas, disputas legales, muy publicitadas y crecientes preguntas sobre los métodos que habían construido su extraordinario éxito. Para las audiencias que siempre habían visto una confianza inquebrantable en la televisión, estas controversias revelaron que mantener la calma frente a millones a veces podía ser mucho más fácil que preservarla en la propia vida. La historia de César Millán ya no se trataba simplemente de rehabilitar perros, se había convertido en la historia de un hombre que enfrenta el enorme peso del imperio que había creado durante décadas. También estuvo el incidente que involucró a su propio Pitbull Jr. Una mujer llamada Lydia Matis, cuya madre trabajaba para César, afirmó que se encontró con el perro deambulando sin supervisión en un edificio de César en 2017. Afirmó que el animal se abalanzó y la mordió repetidamente en las piernas, y que las lesiones causadas fueron lo suficientemente graves como para enviarla a la sala de emergencias. Según su demanda, Junior mordió a Lydia repetidamente en las piernas,
causándole profundas heridas punzantes y laceraciones, y descarriló su camino hacia la competencia como gimnasta olímpica. No fue el único titular que involucra a uno de los perros de César. Había un informe que también vinculaba a uno de sus pitbulls con la muerte de un perro perteneciente a Queen Latifah. César finalmente fue desestimado como acusado en el caso Mathis, y las otras demandas llegaron a acuerdos con términos no revelados. Ninguno de ellos resultó en cargos penales o condenas, pero la acumulación de desafíos legales a lo largo de ese período creó una narrativa en torno a César que no coincidía con la imagen tranquila y confiable que el programa había construido. Cuando César apareció en la televisión británica, siendo confrontado por el presentador Alan Titchmarsh por imágenes de él golpeando perros y usando collares eléctricos, las críticas se habían generalizado. Alan calificó las imágenes como un tratamiento bastante bárbaro en el aire. La respuesta de César fue pública en una declaración al Daily Mail que él no era brutal ni cruel con los animales, y que los collares de choque solo se usaban como último recurso, una vez que se habían agotado otras opciones. Aún así, el daño a su imagen en el Reino Unido fue lo suficientemente significativo como para que durante un tiempo se volviera cercano a una figura tóxica allí. Sin embargo, lo que casi nadie que vio todo esto se dio cuenta fue que si bien la vida profesional de César estaba bajo ataque, su vida personal había llegado a su punto de ruptura. Este perro difícil necesita desesperadamente un hogar. César Millán es el padrino del desafío. Como siempre digo, rehabilito perros y entreno personas, lo que las cámaras no mostraron. 2010 fue el año en el que todo lo que César había construido empezó a desmoronarse de golpe, y casi nada de ello se mostró ante la cámara. Papá, el pitbull que había sido su compañero más cercano y mascota no oficial del Centro de Psicología Canina, durante años murió de cáncer. César ha descrito la pérdida en múltiples entrevistas como algo que lo afectó más de lo que estaba preparado, lo que dice algo sobre la profundidad de ese vínculo dado todo lo que había pasado en su vida. El dolor se apoderó de él con fuerza. Papá no era solo un perro para César Millán. El pitbull gris había estado con él durante 16 años, desde antes del programa de televisión, antes de la fama, y antes de que el Centro de Psicología Canina tuviera un nombre que alguien reconociera. Papá apareció en el programa constantemente y se hizo famoso por derecho propio como prueba viviente de la filosofía de César. Era el perro más tranquilo de casi cualquier habitación, el que César usaría para ayudar a rehabilitar perros con graves problemas de conducta, y la relación entre ellos era una de las cosas más genuinas de toda la marca. Y luego, a las pocas semanas, su esposa lo llamó para decirle que quería divorciarse, después de 16 años de matrimonio. César dijo más tarde que no se lo esperaba, y que la noticia lo sumió en una depresión que no podía manejar. El divorcio no fue solo la pérdida del matrimonio, fue la fractura de la estructura familiar, en torno a la cual César había construido toda su identidad. Tuvo 2 hijos con ilusión, André y Calvin, y según él mismo los chicos le culparon de la ruptura del matrimonio y se alejaron de él durante el peor período. Luego vino el dinero. César reveló públicamente que perdió aproximadamente $10 millones por malas decisiones comerciales durante este período y que se quedó sin nada. Aunque no entró en detalles sobre cuáles fueron exactamente esas malas decisiones, lo que se sabe es que al final estaba arruinado. Además de todo eso, César descubrió que no poseía todos los derechos del nombre que lo había hecho famoso. Según él, esperaba una propiedad al 50% de la marca Dog Whisperer, pero luego descubrió que las personas con las que la había construido no cumplieron con su parte del acuerdo. Calificó todo el asunto de deshonesto. El resultado fue que la identidad que César había pasado años construyendo para sí mismo, literalmente el nombre en el programa, no era realmente suya. Tanto papá como su esposa habían estado con él durante 16 años. Al perderlos al mismo tiempo, perdió su seguridad financiera.
y luego ser separado de sus hijos en el mismo momento, fue una convergencia de dolor que él ha descrito como el punto más bajo que jamás haya alcanzado emocional o psicológicamente. Agregue la pérdida de sus derechos para mantener el nombre del programa, y lo que queda es un hombre cuya voluntad se había estirado demasiado. Fuera del montaje televisivo, ese año no se parecía en nada a la imagen tranquila y controlada que César había pasado 6 años vendiendo al mundo. Había perdido mucho en aproximadamente el mismo período de tiempo, mientras un creciente coro de críticos decía simultáneamente al público que era un fraude. La mayoría de la gente llamaría a eso un punto de ruptura, pero para el encantador de perros estuvo a punto de serlo. Desde entonces César ha reconocido que todos los acontecimientos de ese año lo llevaron a una depresión tan grave que consideró poner fin a su vida. Hasta tarde. Habló abiertamente sobre este período en un documental de Nat Geo Wild y en entrevistas posteriores describiendo el verano de 2010 como el capítulo más oscuro de su vida. No es un detalle que encaje en ninguna parte de la marca Dog Whisperer, un programa construido enteramente en torno a la idea de que su presentador había dominado la calma. El hombre que enseñaba a millones de personas cómo proyectar energía tranquila y asertiva a sus perros, se encontraba en privado en un estado de colapso. César acabó hospitalizado tras una grave crisis. Eligió recuperarse sin medicación y se apoyó en el ejercicio y el trabajo en sí. Si alguien que ve esto está pasando por algo similar, comuníquese con 988 Crisis Lifeline, llamando o enviando un mensaje de texto al 988. César se recuperó y otros también. Lo que es notable es lo poco que de esto salió a la luz públicamente en ese momento. César siguió filmando después de recuperarse. Se seguían dando luz verde a nuevos programas. Para el público que miraba desde casa, la marca parecía ininterrumpida. La misma figura firme paseando a los mismos perros firmes. La brecha entre lo que los espectadores estaban viendo y lo que César ha dicho desde entonces, que realmente estaba viviendo, es la más amplia que jamás haya existido en su carrera. Cuando finalmente se recuperó, no fue una historia de regreso. Fue una reescritura completa de todo lo que había enseñado durante una década. Es el entrenador de perros más famoso de Estados Unidos. Pero ahora, César Millán, también conocido como el encantador de perros, está bajo fuego nada menos por crueldad animal, reconstruyendo la filosofía. El César Millán que surgió de ese período no solo se recuperó, cambió lo que realmente estaba enseñando. Dog Whisperer se había construido en torno a una premisa sencilla. Arreglar la psicología del perro y la casa sigue. El trabajo más reciente de Millán Most, visiblemente mejor humano, mejor perro, invierte eso por completo. Su posición declarada ahora es que la mayoría de los problemas de conducta en los perros se remontan al estado no resuelto del propio dueño. Su ansiedad, su inconsistencia y su energía no administrada. No los perros. En entrevistas recientes lo expresó claramente. Los perros aprenden de las personas. Esa gente no necesita formación, necesitan curación. Y solo una vez que una persona tiene su propia confianza, respeto y sensación de calma, un perro puede aprender algo de ella. Ese mensaje es notablemente diferente al que lo hizo famoso, y es bastante difícil separarlo de lo que pasó en 2010. Un hombre que pasó años diciéndoles a los propietarios que proyectaran una calma que en realidad no habían construido ahora, parte con la idea de que la calma tiene que ser real primero, porque descubrió por las malas lo que sucede cuando no es así. Mírala. Ver ella fue y orinó encima de eso. Simplemente te muestra lo dominante que es. Y trabajar con Puppy Tricky lleva a César a una propuesta sorprendente. Better Human, Better Dog se ha emitido durante varias temporadas en National Geographic y Disney Plus.
y está estructurado casi por completo en torno a exponer los propios patrones del dueño antes de abordar el comportamiento del perro. Independientemente de si las críticas profesionales a sus métodos de entrenamiento físico se han desvanecido, y no del todo, César ha dicho que lo reconstruyó no tiene nada que ver con la teoría de la dominancia. Tiene todo que ver con verse obligado a confrontar la versión de sí mismo que existía fuera de cámara. En la 5ª temporada de Better Human, Better Dog, César trabajó con Brunello, un boxeador que era aproximadamente 90% ciego, 80% sordo, y padecía una afección neurológica además de problemas de agresión. César dijo que era el caso más difícil que jamás había manejado, y que en un momento se le pasó por la cabeza la idea de que Brunello podría necesitar un nuevo hogar por completo, algo que, según dijo, nunca antes había sucedido con ningún perro. Describió la experiencia como una que lo hizo llorar ante la cámara. Está muy lejos del metraje Alpha Roll que definió el programa 2 décadas antes y es la evidencia más clara en pantalla de cuánto ha cambiado su enfoque declarado. Esa reescritura no quedó en el pasado. Todavía se está reproduciendo en este momento en tiempo real. La gente en Estados Unidos estaba desconectada de alguien que estaba enamorado de... Ya sabes, Estados Unidos está enamorado. Quiero decir, la sociedad moderna está enamorada de un perro, pero no conoce a ningún perro. Lo que César Millen está haciendo ahora. A principios de 2025 hubo nuevos rumores en torno a César que no tenían nada que ver con su trabajo. Vídeos virales afirmaban falsamente que había sido condenado a cadena perpetua por crueldad animal y fraude. Nunca hubo ninguna evidencia creíble detrás de esto, y César continuó publicando y haciendo apariciones públicas durante todo el tiempo que se difundió el engaño. César tiene ahora 56 años, y según la mayoría de los indicadores, está más ocupado de lo que ha estado en una década. Mejor humano, mejor perro continúa en nuevas temporadas en National Geographic. Lanzó una plataforma de entrenamiento en vivo llamada Pack Leadership Community en marzo de 2025 y se asoció con Excel Brands en una nueva línea de productos para mascotas llamada Trust, Respect, Love de César Millen. En febrero de 2026 adelantó un nuevo invento de entrenamiento de límites diseñado para ayudar a los dueños a mantener a los perros consistentes incluso cuando no están físicamente presentes. También se ha expandido a un formato más informal llamado Walking with César, que presenta largas caminatas con celebridades que hablan de sus propias luchas como dueños de mascotas. Hubo un episodio en marzo de 2026 con la actriz Karen Gillan, que se centró en el lado psicológico de la paternidad de una mascota. El Centro de Psicología Canina de Santa Clarita, que alguna vez fue el escenario de su ascenso, sigue funcionando a plena capacidad. E incluso con las reacciones y controversias anteriores, su seguimiento en las redes sociales ha aumentado a más de 21 millones de personas en todas las plataformas. Regresé a mi rancho con Ricky y Ron. Ahora necesito retomar esta rehabilitación y ver si esta manada alguna vez puede coexistir pacíficamente con sus humanos. El proyecto que se conecta más directamente con todo lo que lo rompió en 2010 es su trabajo con el programa de perros veterinarios patriotas de Big Dog Ranch Rescues, donde entrena perros de servicio específicamente para veteranos militares que manejan PTSD. César ha hablado de este trabajo como uno de los más significativos de su carrera, y no es difícil ver por qué. El programa se basa en la misma premisa que reformuló su propia filosofía de que la curación debe ocurrir en los humanos antes de que el vínculo con el perro pueda funcionar. Actualmente está aplicando la lección exacta que le enseñó su propio colapso a personas que atraviesan un tipo diferente de punto de ruptura. César ha planteado el vínculo entre el perro y el veterano en el programa como algo basado en la confianza mutua más que en el mando. La misma secuencia confianza, respeto, amor que ahora aplica a todos los casos sobre mejores humanos, mejores perros.
2 décadas después de que se emitiera por primera vez Encantador de perros, César sigue siendo un pararrayos para exactamente el tipo de historia exagerada y sensacionalista que su propia vida silenciosamente se niega a necesitar. Pero la verdadera historia nunca fueron los collares de choque, ni el episodio del cerdo, ni las demandas por más dañinas que fueran para su imagen en ese momento. La verdadera historia es sobre un hombre que pasó una década vendiendo al público una imagen de control total, mientras en privado perdía el control sobre su propia vida y que solo se volvió genuinamente efectivo en lo que hace una vez, que dejó de fingir que la calma siempre había sido real. ¿Se habría sincerado César Milán sobre algo de esto si la reacción nunca hubiera ocurrido? ¿Y se mantiene su filosofía tranquila y asertiva? ¿O siempre se trató más de él que de los perros? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Lo disfrutarás.